Hola, estamos en otro episodio de Mindboss. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, primero que nada, agradecerles todos los mensajes, todas las reseñas que nos dejan. Saben que de verdad me llena el corazón saber que Mindboss está llegando a muchos oídos y muchos ojos. Así que gracias de corazón. Venimos cargadas cargadas y cargados, porque ustedes también participan con muchos episodios nuevos, con mucha información muy importante y muy enriquecedora. Y bueno, este episodio no es la excepción. Estoy muy emocionada por la invitada que tengo el día de hoy. Es una persona increíble que desde que la conocí tiene una energía que de verdad me envolvió. Es una energía muy positiva, me llegó al corazón muchas cosas que compartimos juntas, muchas similitudes. Yo siempre digo que de verdad que la gente que llega a tu vida no es casualidad. Siempre hay algo con lo que conectamos y por eso me encanta compartir estas historias. Ella es coach en salud integral, es conferencista, biodescodificadora, tiene un posgrado en digestión y microbiota, que se me hace súper interesante también eso. Su podcast se llama Sanar para Vivir y su filosofía de vida se basa en la conciencia responsable de todo lo que hay en tu vida y en descubrir cuál es tu grandeza, más bien descubrir tu grandeza. Así que bueno, con ustedes Lili Chacón. Lili, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mindboss. Es un honor para mí tenerte aquí. Al contrario, Pau, gracias por este espacio tan bonito y que ahora me toca a mí ser la entrevistada. Qué honor, muchas gracias. Gracias, es que sí, estuve de hecho en el podcast de Lili hace poco, compartimos ahí muchas pues anécdotas y vivencias. Sí. Y ahora le toca a ella venir aquí y de verdad que me emociona mucho platicar porque, bueno, ya platicamos un poco sobre tu historia y me gustaría que ahora la compartiéramos aquí con todas las personas que nos escuchan, Lili. ¿Cómo fue que diste a todas las enseñanzas que hoy en día compartes, por ejemplo, en tus redes? Es una larga historia y que es importante mencionar que es la primera vez que me abro de esta manera a poner mi corazón aquí sobre la mesa y hablar de mí. Me he enfocado mucho como a compartir esas enseñanzas, esos aprendizajes y todo ese camino recorrido, pero realmente nunca he hablado de cómo llego a este punto, ¿no? Y creo que es importante porque la gente cree que nacemos ya con todo este conocimiento y esta sabiduría. Y hay que saber que los que nos dedicamos a esto y llegamos a este tipo de aprendizajes o de conclusiones es porque venimos de historias muy complejas y porque precisamente la pasas tan mal en tantos momentos de tu vida que dices, tiene que haber otra manera de vivirlo. Y ahí es donde te empiezas a adentrar y es donde viene toda esta indagación para conocerte a ti y saber por qué sientes diferente a lo que aparentemente los demás están sintiendo, ¿no? Porque cada quien trae su propio proceso, su propio camino. Entonces, para hacerlo como con una línea de tiempo, yo te voy a platicar un poco de mi historia de familia. Yo soy la cuarta hija somos 2 hombres y 2 mujeres. Yo soy de Navojoa, Sonora. Nazco en el 75 y sucede que desde que yo llego a este mundo, yo llego enojada, Pau. Y te acuerdas, tienes la memoria de que llegué como con esta sensación de no me agrada lo que estoy viviendo, ¿no? Más que la memoria era la sensación. Era la emoción de enojo. Obvio, cuando estás chiquito, pues no sabes ponerle un nombre y no sabes qué te está pasando. Simplemente sabes que sabes algo que estás sintiendo, pero no le puedes poner un orden o un de dónde viene o qué está pasando. A hoy lo puedo decir, que yo llegué a este mundo enojada, pero me encanta porque hay unos pósters en la casa de mi mamá, donde estamos los 4 hermanos y mis 3 hermanos hermosos, sonrientes y así, y yo seria y aparte con un corte de hombre que dices, yo les decía a la gente que iba a mi casa, es que es mi hermanito que se me murió. No, wow. Te lo juro, a ese grado. Sí. Entonces, yo simplemente, desde que llegué con la sensación de que no estaba llegando a la familia correcta, ni en el momento correcto, y de que yo estaba siendo muy inoportuna. El ser espiritual, que es en lo que yo creo que más, pues es lo que somos, siempre sabe
y llega con un conocimiento previo que no sabes ponerle un nombre, pero tú sabes que sabes algo, ¿no? Entonces yo llegué con ese conocimiento y con esa percepción de mi entorno que me hacía sentir que no era alguien que estaba siendo bienvenido a la vida. Entonces eso marca mucho mi vida. Y me tardé mucho tiempo y muchos años en entenderlo. Yo fui una niña, se puede decir, feliz en cuanto a... Recuerdo mucho el amor de mis hermanos. Es el amor que más hermoso siento. Ojo, no quiero decir que de mis padres, no. Estoy hablando de mis percepciones, no de las realidades. Claro. Yo lo que percibía... Era eso. Era eso. Yo percibía una mamá muy agobiada, muy enojada por muchas cosas, un papá muy ocupado que estaba en lo suyo. Entonces, yo cuando recuerdo a mis hermanos, sobre todo a mis hermanos, el hermano más grande que tengo, siento un amor y siento una calidez que siento que ellos fueron los que como que te arroparon. Me arroparon de una manera muy bonita para yo no sentirme tan descanchada. Te platico, aunque no lo creas, yo vengo de una familia donde estaba muy, muy establecido que la belleza física era algo muy importante, Pau. Mis papás muy guapos, una mamá guapísima, de verdad, de otro planeta, lo bonita que es. Y mis 3 hermanos muy agraciados. ¿Es hombre? Hombre. Mujer, hombre y luego y tú. luego yo. Estamos combinados. Muy guapos. O sea, mi hermano mayor, güero, muñeco, ojos azules. Mi hermana era de verdad una muñeca güera, ojos verdes. Y mi Alex, mi hermano, nació también hermoso. Entonces, imagínate que llega la 4ª hija, donde tus padres no saben si quieren tener un 4º hijo. Lo más seguro es que hubieran dicho que no. O sea, eso ya después lo descubriste tú con el tiempo. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo fue que te diste cuenta de eso? O sea, ¿por pláticas? Por todas estas sensaciones que yo tenía. Primero por las sensaciones. Primero por las sensaciones y todo fue como acomodándose y construyéndose dentro de mí para poder hacer la pregunta, ¿no? Ya, ok. Pero imagínate que llego a mi familia y yo llego muy morena, llego gorda, llego no muy agraciada, a una familia donde ni siquiera sabían si querían tenerte, donde el concepto de la belleza física era algo muy importante, y llega esta huerca inoportuna, fea y con las características completamente distintas a las de sus hermanos. No fea, muy diferente a lo que estaba establecido que era bonito en mi familia. Entonces, imagínate esa niña, ¿qué fue lo que percibió en su entorno cuando llegó? Pues como rechazo. Obvio. Y esa ha sido mi herida de toda la vida que me ha marcado. Pasa el tiempo. Ojo, todo lo que estoy narrando, y quiero dejarlo muy claro, es mi percepción. Y por eso quiero llegar a esos puntos importantes. Yo me fui dando cuenta que yo traía un enojo muy arraigado dentro de mí y que no me sentía que pertenecía bien a esa familia y nunca entendía lo que nadie hablaba. Todos los miembros de mi familia son de un carácter muy fuerte, o sea, de mucho temple, de carácter, y con todo este entorno que había, a mí me costaba mucho trabajo entenderlos y encajar y saber cuál era mi lugar. Siempre una necesidad de querer encontrar un lugar, pero ahora sí que lo busco y no lo busco, como dicen los bebidos, y no lo encuentro, ¿no? Entonces pasa el tiempo, Pau, y pasé por muchas etapas, porque también hay una parte de mí que es muy easygoing, o sea, muy facilita. Yo soy muy caime bien y me acomodo muy fácilmente a las personas, soy muy adaptable, y toda esa parte me ayudó mucho a, en ciertas etapas de mi vida, encajar y sentirme muy bien con el lugar que estaba teniendo. Ahora aquí, Lili, te quiero preguntar, esta virtud que tú ves en ti, que dices que, o sea, como que te acomodabas muy fácil en tu entorno, que tenías también esta parte de easygoing y todo, ¿nunca la sentiste en tu familia? O sea, eso siempre fue como con las amigas,
en lo socialito, pero en tu familia ¿no sentías esa parte de que te acomodabas también de repente? Qué buena pregunta. Es que creo que de ahí partió. Ya. Sí, de ahí partió a raíz de, yo creo que todos los humanos siempre estamos buscando la supervivencia. Es por como nuestra impulso Claro. intrínseco del ser. Tú quieres sobrevivir. Entonces uno va encontrando maneras de sobrevivir. Y mi manera de sobrevivir era exactamente el que dijeran, ay, la Lili, qué linda, mi Liliana, ¿no? Porque ya nunca me decían Lili. Ay, me encanta cómo se acomoda, me encanta lo facilita que es. Decían mucho, es que siempre escucha. Y como que cuando dice algo muy certero. Ay, decía yo, ok, check. Aquí me acomodo, checked. Entonces yo si a todo digo que sí y a lo que propongan en mi familia digo que sí, pues yo ya encuentro un lugar donde encajar. El problema es que tuvo un precio muy alto. El querer complacer a todos. Claro. Y yo me acuerdo que siempre estaba como el oso yogi, para un lado y para el otro, y para el otro, y para el otro, viendo cómo me acomodaba para caerles bien. O sea, mi único propósito era, ¿cómo te puedo agradar? ¿Cómo me puedo sentir querida por ti? Querida, ¿no? Por ti. Y amada y aceptada, que es el opuesto al rechazo. Sí, sí. Entonces esa fue la historia de mi vida a lo largo de muchas etapas, Pau. Entonces lo logré. La verdad es que sí lo logré por todo ese tiempo, sí logré encajar y sí logré ser alguien que se sentía que pertenecía. A los 11 años, porque hasta los 11 años yo era gorda y era diferente físicamente. No estoy diciendo que sea mal ser gordo, les estoy contando mi historia. Claro. Porque luego ya sabemos que en estos tiempos agarran monte y se ofenden, se ofenden por todo. Digamos que a mí no me agradaba ese aspecto porque era diferente al de mi familia nada más. Y acuérdense que yo quería encajar. Claro. Un buen día, Pau, y esto no es broma, yo me levanto y yo era así. Flaca, flaca. Era así. No más flaca, era muy flaca. Muy flaca. Todo mi cuerpo se acomodó de una manera completamente distinta a lo que yo tenía, al grado de que creían que me habían operado. Con eso te digo todo. O sea, ¿de un día a otro, Lili? Fue de un día para otro en el que yo participaba en festivales de baile y mi hermana y mi mamá, yo lo percibía y sabía, se la pasaban rezando de que por favor, que adelgace Liliana, por favor, para que sea igual a nosotros. O sea, es que la niña es diferente. Así, y mi abuela. Wow. Entonces yo me la pasaba percibiendo eso porque soy muy perceptiva además. Claro. ¿Y te acuerdas de comentarios así que tú digas, por ejemplo, ya ves que hay los típicos comentarios en la familia de que, ay, es que ella es muy enfermiza. Ay, no, es que mi niña es muy necia. ¿Te acuerdas de ciertos comentarios que digas, es que estos me los compré? Era una energía que yo sabía que estaba ahí. Eran miradas, eran caritas, así como de, no te termino de aprobar. De aprobar. Esa es la palabra. Entonces yo crecí mucho con, algo está mal conmigo, por lo cual yo no debo estar aquí, no pertenezco. Y fue algo bien duro, Pau. Bien duro, sobre todo porque no le puedes poner un nombre. Por eso las heridas de la infancia se dan de los 0 a los 7 años, porque no te puedes defender, porque no le puedes poner un nombre, no tienes el discernimiento para decir, a ver, ya vi que estás hablando a mis espaldas y estoy sintiendo esto de tu energía, o ya sé que tú no estabas segura, mami, si tú querías tener un cuarto hijo, pero pues sí lo tuviste y soy yo. Claro. No puedes hablarlo. Por eso ahí se construyen, se crean las heridas, porque no sabes lo que te está pasando y no te puedes defender. Entonces, cuando yo llego a esos 11 años y ahora sí que como de una oruga, o como se dice, de un gusanito, sí, me convierto, oruga es, ¿verdad? Te conviertes en una mariposa. Así me pasó. Entonces, imagínate que de ser la que
no sabían qué hacer con ella y era como la mascotita de mi casa y aprendieron a quererme en ese concepto de la gordita hermosa, porque siempre fui chula, pero hermosa y simpática o enojona o lo que, pero pues la chiquita. De repente tengo una transformación, Pau, donde empiezan a brotar mis dones. Y es como una revelación muy interna de decir, aquí estoy y ahí les va. Yo fui recibiendo toda esta información bajo mi percepción, lo vuelvo a decir. Cosas fueron verdad, cosas quizá no, pero como yo ahora sí que esta es mi historia. Quizá la de mi mamá sería otra o la de un hermano, pero esta es mi historia. Y lo tengo muy claro que fue a los 11, porque de ser la gordita que fue la O de las vocales en el kinder, ahí viene la O, una flaca y otra es gorda porque ya comió. De ser esa, me convertí en la reina de mi colegio. O sea, mis amigas en primero de secundaria me eligieron como candidata por bonita y porque les hizo sentido elegirme. Y gano. Entonces, ¿cómo puedes creer que vienes de un opuesto tan cañón? De ser la etiquetada, la gordita, la no muy agraciada, la simpática, a tener una transformación de ser la reina de tu colegio. Esa es mi historia. Y qué interesante porque normalmente cuando traes, y aquí estoy mega generalizando, más cuando traes como todos estos, digamos, introyectos, traumas, percepciones, pues cuando llegas a la edad de la adolescencia, no es muy fácil romper con ellas y dar ese brinco, ¿no? A menos que suceda algo como muy, por ejemplo, te puedo compartir aquí, les comparto mi caso. Cuando yo tenía como unos 13, 14, viví una etapa de mucha inseguridad. Sí. O sea, inseguridad propia, me explico, no, era muy insegura de mí misma. Y mi mamá se va a vivir a Estados Unidos, entonces mientras yo acababa el año, yo estaba aquí con un hermano y me voy terminando sexto de primaria a Estados Unidos y hubo una transformación en mí porque entonces ya había cambiado mi entorno, nadie me conoce, puedo ser otra persona totalmente diferente, me explico. Ese fue mi caso, pero acá, en tu caso, no, o sea, fue como una transformación que se dio y además que se dio de una manera muy notoria incluso para ti. Sí. Entonces, qué padre que tuviste tú esta capacidad a tan corta edad de tú misma ir como, a ver, esto es lo que yo quiero y a ver cómo le hago para transformarlo, ¿no? Sobre todo, más que lo que yo quiero, esto es lo que yo soy. Esa fue la clave para mí. Y les voy a demostrar que sí que fue correcto que yo llegara a este mundo. Qué fuerte, Lili. Eso, mira, hasta se me quiebra la voz. Qué fuerte. Porque no lo sabía que yo quería demostrar eso, pero es una rabia la que yo tenía de decirles, dense cuenta quién soy. Dense cuenta quién soy. Y ahí voy, y ahí vengo, pero con mucha rabia malentendida, Pau. ¿Por qué? Porque estaba muy chiquita para entenderlo. A raíz de sentir todo ese rechazo, ese no encajar, tantas cosas que yo percibía, no supe canalizarlo correctamente y lo único que hacía era por medio de ese enojo. El enojo creo que es un impulso que te ayuda a actuar. Tenía mucha necesidad de mostrar mis talentos. Yo tuve la gran bendición de llegar con muchos talentos, que te puedo decir que fue bendición, pero también fue duro, porque cuando tienes tantos talentos, híjole, no sabes para dónde darle. Yo sabía cantar, era buena para orar, o sea, para hablar, muy buena para los deportes, a lo que me pusieras era buena. Entonces, un día quería ser cantante, otro día quería ser tenista profesional, otro día quería ser entrevistadora, otro día quería ser golfista. Y me fue muy duro como encontrar mi camino, ¿no? Pero para no perderme de la historia, me empiezan a brotar esos talentos y dejo de ser la Liliana gordita simpática en mi familia a ser la
Órale. O sea, ganaste reina de tu colegio. Ajá, wow. gané reina de que, ay, pues buena onda, ¿verdad? Porque todavía estaba chiquita, tenía 11, 12 años. Pero de repente ya paso a la prepa y me eligen también candidata para ser de la prepa del TEC y de repente me vuelvo muy líder y de repente muy rebelde. Siempre fui como la rebelde de mi casa, en el que manejaba y era así toda de hacer trompitos y era muy líder con mis amigas. Y parte de mi historia quiero poner sobre la mesa porque es parte de lo que quiero dejar. A mi papá le fue muy bien, muy bien. Mi papá era un gran agricultor. Digo era porque ya falleció. Un gran agricultor. Me atrevería a decir que el mejor agricultor de Sonora. No porque sea mi papá, pero sí lo fue. Fue un gran agricultor. Y un hombre de mucho carácter, de mucho temple y de mucha ambición. Un hombre muy ambicioso. Entonces, en la etapa de los 8 años a los 16 años, Tuyos. míos, me toca esa transición de cuando a mi papá le está yendo mejor que nunca. Nosotros teníamos avión privado, tuvimos la primer casa. Estamos hablando de Navojoa, que es un pueblo chiquito, pero aún así era algo muy grande, o sea, con alberca y bueno. La gente iba y visitaba mi casa, con eso te digo todo. Entonces fuimos unos juniors por esa etapa de tiempo, aparte muy sobresalientes, porque todos mis hermanos muy guapos, y en ese pueblo de donde yo soy, había muchos eventos donde te elegían reina de esto o eras candidata de lo otro. Entonces, muy basado en que si tenías dinero y tenías belleza, eras alguien, ¿no? Sí. Entonces tú creces con esos conceptos y esas etiquetas en base a tu valor. Y tú crees que tu valor está en eso, ¿no? Dinero y belleza, ¿no? Pues ya. Y aparte tengo talentos, no, hombre, pues yo aparte tengo de más, decía, ¿no? Entonces siempre muy sobresaliente, cantaba, me invitaban mucho a eventos a cantar, y si no era eso, era reina. Entonces sucede que pues, éramos una familia, te puedo decir que la más sobresaliente en esa época. Éramos la familia perfecta. Aparte, todos bien unidos, bien. Teníamos una padre dinámica familiar. Padre lo digo porque ahorita ya que lo veo en retrospectiva me doy cuenta que no era a tal grado. Pero en ese momento lo disfruté y estuvo bien. Sucede, Pau, que mi papá le empieza a ir mal económicamente en algún punto de la vida y empieza a ser un buscador incansable de respuestas acerca de sí mismo, de por qué se sentía como se sentía, y lo empezaba a percibir como deprimido, muy metido en lecturas de tus zonas erróneas. Nunca se me va a olvidar ese libro de Wayne Dyer, que yo me acuerdo que volteaba y decía, ¿qué está leyendo mi papá? Pero percibía, ¿no? Y de repente también me empecé a dar cuenta que el entorno en mi casa, en una casa tan grande en la que vivía, me sentía muy sola siempre, muy sola. Me acuerdo que me iba con mi perro que se llamaba Rocky, que era un pastor alemán, y literal me acostaba con él y le decía, tú eres el único que me comprende, eres el único que me quiere, al grado que se me pegó una garrapata en la cabeza. De que vivían pegados. De que, porque vivíamos pegados, porque realmente era con el único que yo sentía, era mi compañero, ¿no? Entonces, cuando hay todo este cambio de la economía en mi casa, cabe mencionar que el matrimonio de mis papás nunca fue bueno. Tuvieron sus etapas buenas, porque mi mamá va a escuchar este podcast y me va a decir, claro que no, mamá. Tuvieron sus etapas, pero no eran un matrimonio que realmente eran bien avenidos. Eran muy inmaduros. Si yo pudiera describir a mis papis hermosos, diría irresponsables, inmaduros y nunca se dieron cuenta que fueron papás. Nunca entendieron el compromiso y el valor que es el ser padre. Pero sé que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Pero no puedo dejar de ver que sí nos dejaron muchas huellas, que definitivamente veníamos a trabajar. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, Pau, y no extenderme mucho en esto, sucede que de repente, cuando mi papá se mete en toda esta búsqueda de quién soy, por qué siento esto, la vida, por qué es así, ¿no?
que hoy entiendo por qué yo soy así. Soy él. Sí, sí. Encuentra la cienciología. Fíjate, nunca me había atrevido ni siquiera a decir el nombre cienciología y dianética. Para mí eran palabras Que no se mencionaban. tabú. Eran vergonzosas, estamos hablando que todo esto pasó en el 92, Pau. No había internet. Y yo vengo de un pueblo muy diferente a un Monterrey, a un México. Entonces mi papá se empieza a meter muy de lleno porque él encuentra respuestas ahí. Y se empieza a meter muy de fondo en eso. De repente empieza a ir a México a tomar cursos allá, empieza a ir a Miami, empieza a ir a Los Ángeles. Y no sé si lo sabes, pero es muy caro la gente. Es donde está Tom Cruise, Sí, John sí, sí. Travolta He y todo escuchado esto. algo. Ojo, hoy te puedo decir que tiene cosas valiosísimas, las cuales yo baso mi vida en eso. Mi papá cambia completamente su filosofía de vida y de ser un papá súper espléndido, muy dado a la familia y muy todo, de repente empezó a tener conceptos como, ¿y tú qué me vas a dar a cambio por lo que yo te doy? Wow. Yo por ser la más chica, por eso esta es mi historia, no es la de mi hermano mayor. Y yo, papi, ¿cómo que te voy? Pues eres mi papá, pues ¿qué te voy a dar a cambio? No. Yo te estoy dando esto, ¿tú qué me vas a dar a cambio? Y Pau, fueron cosas, mira, se hizo una mezcla muy desafortunada para mí porque yo soy una persona sumamente sensible, sumamente perceptiva. Soy artista, cáncer, y aparte con toda esta historia de indagación y todo, era de verdad Abrumador. abrumador. Entonces yo empecé a percibir que mi papá no me quería y que a raíz de que mis papás aparte se separaron, porque fue en esa época también, yo tenía 16 años, y había mucho pleito, y había mucha tensión en mi casa, y había mucha soledad, yo percibo mucha soledad dentro de mí, es que me empiezo a apagar mucho por dentro. Me empiezo a apagar y me empiezan a brotar todas estas sensaciones de no sentirme querida, combinado con el rechazo del que yo ya venía, combinado con el no encajo, no entiendo. Y ahora aparte mi papá se me va. Porque yo lo sentí como que se me fue mi papá. Y resulta que se separa de mi mamá, entonces a mí ya no me quiere. Wow. Porque yo siempre vi que mi mamá era su máximo, no sus hijos, ¿eh? Mi papá llegaba a la casa y era, ¿dónde está mi vieja? Nosotros era buena onda, claro que nos amaba y era un papá muy cariñoso, pero su adoración era mi mamá. Entonces a mí me toca estar en Navojoa cuando se separan, porque mis hermanos ya habían volado. 2 estaban en Monterrey, otro estaba en Estados Unidos, y a mí me toca vivir todo eso, Pau, de una manera muy dolorosa. Y una mamá muy enojada porque su marido se le volteó completamente en su filosofía de vida, que debe haber sido muy duro para ella, combinado a querernos jalar a todos porque se empezó a hacer una guerra de bandos, donde mi hermano mayor, mi hermana y mi papá estaban dentro de la cienciología y alejando a mi hermano, mi mamá y yo no. Entonces era una guerra de poder entre mis papás en a ver quién gana. Entonces mi papá de repente me persuadía y mi hijita, yo sé lo que te digo, toma este curso que te va a hacer mucho bien. Y yo pues quería complacerlo porque era esa Liliana complaciente que quería quedar bien con las dos partes. Pero fue muy duro y muy desgastante para mí. Entonces de repente me iba a tomar ese curso a escondidas de mi mamá, que mi papá quería que tomara. Y mi mamá, mis amigas se van a reír mucho con esto que voy a decir. Mi mamá siempre le han dicho Sherlock Holmes, porque mi mamá es la mujer más inteligente que te puedas imaginar y ella va y viene 3 veces cuando tú apenas vas. Entonces ella sabía que yo estaba tomando ese curso y ella llegaba ahí donde estaba. Llegaba con un carácter muy fuerte, muy fuerte. Imagínate, llegaba, ¿qué estás haciendo aquí? Me sacaba de ahí y yo, pues, muy duro, Pau,
muy duro y esa fue gran parte de mi vida y de mis hermanos, estar en medio Híjole. de dos personas que nunca entendieron el daño que le estaban haciendo a sus hijos por esa guerra que tenían entre ellos, ¿no? Qué difícil debió de haber sido para ti y para tus hermanos, por supuesto, porque más me quiero enfocar en ti por lo que estamos platicando. Sobre todo la parte en donde dices, pues es que yo siempre fui la Liliana que quería complacer. Entonces, ¿a cuál de los dos complazco, no? O sea, Exacto. qué difícil Muy. tener que estar así como luchando contra ti misma, porque era, pues ya era un parte de ti el complacer. Entonces, pues si Sí. los amo a los dos y encuentro verdad a lo mejor en algo de verdad en la cienciología y Sí. algo de verdad en lo que me dice mi mamá, híjole, qué difícil debió de haber sido eso. Muy difícil y sobre todo porque a los 16 años no sabes ni quién eres tú. Exacto. Entonces, creo que esa falta de contención de mis padres, de apoyo, de amor, de entendimiento a todo lo que estaba pasando, nos afectó mucho a todos. Entonces, imagínate, Pau, que un buen día los 4 hermanos, lo voy a decir simbólicamente, ¿no? Dijimos, 1, 2, 3 por mí, por mi vida. Nos tocamos las manos y cada quien agarró su camino. Mi hermano Cacho agarró su rumbo, estuvo dando tumbos por mucho tiempo. Hoy es un hombre de mucho éxito, pero solo él sabe lo que batalló. Mi hermana, lo mismo. Alex, mi hermano, lo mismo y yo lo mismo. Entonces imagínate que hicimos eso y salimos cada quien corriendo, huyendo también de una situación de familia que nadie lo pudimos realmente platicar entre todos, pero que lo estábamos padeciendo mucho. Entonces yo, por ser la más chica, Pau, fui la que más lo padeció en cuanto a mi madurez. Yo no estoy diciendo que los demás no lo padecieron. El problema es que nunca lo hablamos. E imagínate, yo creo mucho que cada miembro tiene su lugar a lo que viene en esta familia. Y yo siento que mi lugar ha sido darle un orden a todo lo que nos pasó y decirles, oigan, es que sí nos pasó algo muy fuerte. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Uh-huh. Oigan, esto que estás padeciendo ahorita muy probablemente viene de allá, pero fue algo muy extraño, Pau, porque es como si nadie lo tuviera claro y consciente eso. Entonces, me sentí muy sola en sentir todo eso y me sentí muy culpable de sentir lo que yo sentía. Wow, qué importante. Por mis padres y por toda esa historia. Yo cargué con mucho dolor, con un infierno dentro de mí y mucha culpa, porque todos mis hermanos, cuando se llegaba a tocar tantito el tema de lo que yo sentía, me decían, ay, Liliana, pero es que yo no lo veo igual que tú. Para mí mis papás pues fueron muy buenos padres y estuvieron ahí para nosotros y no estoy diciendo que no, pero también hubo una parte de la historia que nos lastimó mucho y que nos hizo mucho daño. Y mi enfoque no era para culparlos a mis papás, sino para simplemente ponerle un nombre. O saber. sea, yo siento que mucho de lo que tú has hecho, el trabajo que tú has hecho de conciencia, perdóname que te interrumpa, es No. precisamente esta parte en donde dices, yo siento que mi lugar fue ponerle orden. Yo siento que tu lugar también, Lili, fue como que ponerle un nombre a lo que Sí. estaba pasando. Y ya con todo el conocimiento que después adquiriste, que fuiste estudiando más, que fuiste conociéndote más, no sé, ¿verdad? Todas las enseñanzas que a lo mejor te llegaron, siento que es como, ya entiendo de dónde vienen todas estas conductas de mis papás. Sí. Ya entiendo por qué yo lo percibí de esa manera. No sé qué opinas tú de esto. Yo siempre he pensado que obviamente, así como todos cambiamos, los papás también cambian. Entonces Sí. son diferentes etapas, no somos los mismos. Y yo que soy mamá, no soy la misma que fui con mi hija mayor porque estaba en otro estado emocional, mental, físico, incluso a lo mejor. Y viene la segunda y soy otra persona, ¿no? Sí. O sea, vamos cambiando con el tiempo. Completamente. Y sí siento mucho que, digo, por lo que me compartes, que le pusiste un nombre a eso que estaba sucediendo y como
a ver, o sea, es que se llama así, es irresponsabilidad o es inconsciencia y lo tenemos que ver y lo tenemos que, ¿cómo se dice? Acknowledge, como reconocer. Sí, totalmente, Pau, pero me costó sangre y me costó un infierno. Por eso es que me es importante hoy por primera vez compartir esto, porque sé que mucha gente va a poder conectar con este mensaje, no porque la historia sea igual, sino porque el sentir puede ser igual. La conclusión más grande que yo hasta ahorita, porque me falta mucho todavía por aprender, creo que uno nunca acaba, Nunca acabamos. Exacto. es darme cuenta que la vida, Pau, uno la vive en base a su propia percepción. La percepción es la que va a determinar cómo interpretas la vida constantemente. Porque me daba cuenta que mi hermano mayor interpretaba de una manera la historia, mi hermana de otra, mi hermano de otra. Y yo me sentía muy culpable de no haberla percibido igual. Lo más hermoso que me pude haber regalado y que hoy quiero que tú te regales, si te estás cachando, te estás conectando con algo que digo, es que nunca te sientas mal de ser como eres. Siempre hay un por qué y un para qué. Estás sintiendo lo que estás sintiendo. Y yo hubiera querido ahorrarme muchos años de culpa y de infierno interno, porque fueron 40 años que viví así, Pau. Wow. Hasta que llegó el punto en el que dije, me conozco a tal grado, porque fue todo un camino de exploración, indagación y de autoconocimiento, Pau, que dije, mi niña, ya sé por qué eres así. And it's fine. Está perfectamente bien y yo sí te entiendo. Deja de sentirte mal por ese resentimiento que traes. Sí hubo un porqué. Tu hermano mayor fue recibido con bombos y platillos. ¿Cómo va a ser igual a ti cuando ni siquiera sabían si te querían tener? Claro, sí No hay hay una forma. diferencia, claro. O sea, hay que entender las circunstancias en las que cada uno llegamos, Pau. Porque podemos pertenecer a la misma familia y tener maneras de vivirla Experiencias diferentes. completamente Sí. distintas. Ese es mi mensaje, porque siempre es que mi hermano es así, porque yo no. Es que mi hermana dice que todo fue maravilloso y yo no. Porque quizá para ti no lo fue. Y hay que aceptar. Y hay que aceptarlo. Porque siento que vivimos en una época en donde como que satanizamos mucho el marcar diferencias. Sí. Pues es una realidad que hay diferencias, es una realidad que somos diferentes, que tenemos cualidades diferentes, que nacemos en situaciones diferentes. Y cuando aceptas esto, te quitas muchas piedras de la mochila. ¿Estás de acuerdo? Muchísimas, Pau. Y vas echándote un clavado dentro de ti, decir, a ver, te conviertes en un observador, de decir, ¿qué pasó realmente en mi historia? Porque yo no soy así de a gratis, ni porque estoy loca, ni porque soy de mal carácter, ni porque las hormonas, ni... No, voltea a ver tu historia y voltea a ver cómo estaban las circunstancias en las que tú estabas y tu hermano no. Y ahí vas entendiendo mucho, pero desde el amor y desde la aceptación a ti, ya no desde la crítica y el juicio. Y desde el perdón, ¿no? También. O sea, perdonar yo creo que es una de las emociones más, o de los actos más valientes que podemos tener cualquier ser humano, el decir, ¿sabes qué? Esta es mi realidad, la acepto, la veo y la perdono. Y me perdono, ¿no? También. Totalmente, y estás tocando un punto hermoso que también me es muy importante compartir. Cuando yo entendí realmente lo que es el perdón de verdad, o sea, el perdón para mí no es de que, a ver, papás, si estaban bien inmaduros, bien inconscientes, pero los perdono, porque yo ya, pues ya crecí y soy bien picuda yo y ya me sané y los perdono. No. Ese no es el perdón. El perdón genuino, real, es decir, ¿sabes qué, mami? Si yo hubiera tenido tu edad, con 3 hijos y con un matrimonio de la fregada que estabas teniendo, y hubieras llegado a un 4.º hijo, yo hubiera sentido exactamente lo mismo que tú. El problema es que fui yo la que estaba dentro. Pero la neta, te entiendo perfectamente bien.
Cuando tú puedes llegar a ese punto de que cualquier dolor, cualquier herida que alguien te ha hecho, te puedes poner en los zapatos de la otra persona, pero real, y decir yo qué hubiera hecho bajo las circunstancias que esa persona está teniendo. Y te das cuenta que muy probablemente tú hubieras hecho lo mismo. Ahí viene el perdón. O sea, podríamos decir que el perdón implica una comprensión total de la situación. Una empatía. Ahí perdoné a mis papás. Ahí los perdoné, pero no desde un te perdono, es te comprendo completamente. ¿Puedo no estar de acuerdo? Claro. ¿Puedo no estar totalmente a favor de lo que sucedió? Más comprendo de dónde venía, ¿no? Y veo claro la herida que me dejaste. O sea, sí fue real que hubo una herida. Pues claro, ¿cómo no? Pero ahí, cuando se habla de que ya uno de adulto es nuestra chamba sanar, tiene que ver con eso. Claro. Porque yo por mucho tiempo me la pasé necia en que quería que me vinieran a pedir perdón. Yo vivía en ese estado de que me vengan a pedir perdón. Yo me merezco que me Porque pidan. fue injusto todo lo que me hicieron, porque puedo contar muchas cosas, ¿no? O sea, de que mi papá nunca me fue a ver al ensamble, porque cuando yo cantaba, que no fue a mi boda, no fue a mi boda. Y nunca se habló en mi familia. Todo era como que sí, no pasa nada, sí pasó, no pasa nada. pero no se habla, pero muchas cosas muy raras y muy inentendibles para mí. Y vino a partir de simplemente comprender y darme cuenta que el veneno que yo traía adentro, la única que se lo estaba comiendo era yo. Y me estaba haciendo la vida de cuadros, Pau. Te lo digo de corazón. Yo no hablo, la gente que ya me conoce, yo no hablo con frases bonitas. Verdaderamente, yo vivía atormentada cuando tenía todo para ser feliz. Pero a raíz de todo esto, este tormento, esta búsqueda de estar bien, este resentimiento con mis padres, esta falta, la maralla que yo tenía. Obviamente escogí parejas muy malas. Yo buscaba un papá que me protegiera y que me dijera yo sí te quiero. Yo siempre estaba buscando el sentirme protegida, el sentirme sí, ¿no? aceptada, querida, aceptada protegida. y o sea, buscabas en tus parejas la figura paterna. Completamente. Okay. Sentir la sensación de que me apoyaban, de que me protegían y de que yo estaba amada por ellos, ¿no? Obviamente me iba de la fregada. Y en la última pareja que tuve antes de mi esposo, me iba a casar con esa persona, me dio anillo y todo. Entonces yo regreso el anillo porque me di cuenta que era una relación muy codependiente y nos iba a ir muy mal. Tuve ese momento de lucidez y le regresé el anillo y yo tendía, voy a decir tendía porque ya no lo sé, creo que ya no, a la depresión. O sea, así como yo soy fuerte para arriba, soy fuerte para abajo, ¿no? Entonces, cuando pasa este suceso, yo me voy un año sabático a Navojoa porque no podía con mi vida. Y me voy a estar en depresión y a sentirme pues en casita y a ver cómo salí adelante. Cuando pasa un año y yo regreso a Monterrey a retomar mi vida, según yo, pues ya sacando la cabecita del agua, del agua, yo me voy a vivir a casa de una amiga porque yo no tenía ni trabajo ni casa. Todas mis cosas las tenía literal en una bodega. Me voy a vivir a la casa de una amiga por mientras que vivía por el TEC. Yo estaba en búsqueda de trabajo y en ese inter pues salgo y un chavo me invita a salir. Era un fresita de San Pedro. Y resulta que cuando nos vamos a cenar, él me dice, híjole, no te puedo acompañar a tu casa porque pues es que vives fuera de San Pedro, pues. Él teniendo guaruras, no me acompañan. Y ahí voy yo solita en mi carrito. De noche. De noche, 1:30 de la mañana. Y llego a la casa de mi amiga. Me acuerdo que, muy amable, él me venía acompañando en el teléfono, muy amable. Todo un caballero. Me venía acompañando, entonces yo venía hablando con la BlackBerry, me acuerdo cuando se usaba. Llego al estacionamiento, imagínate que estás así, abro la puerta y se me vienen 3 hombres encima.
Los empiezo a patear, esa fue mi reacción. Y este chavo alcanza a escuchar que yo digo, ¡no! ¡No! ¡Por favor, no! Y ¡puc! Se cortó la llamada. Pues se corta la llamada. Me doy cuenta, pues que es un asalto, según yo, y dije, bueno, ya no me voy a resistir. Y les digo, aquí está mi bolsita, aquí están mis llaves, ¿ya? Y me dicen, no, chiquita, tú te vienes con nosotros. Ahí, Pau, no lo quieres vivir eso. Me voy detrás de mi carro, me suben atrás de mi carro, me agachan la cabeza, empiezo a contar para que no darme cuenta, no tener percepción del tiempo, y me llevan a un lugar que pues hasta la fecha no tengo idea dónde me llevaron. Era un lugar oscuro, me acuerdo que estaba como en una montañita, y pues llego y es una casa, me avientan a un colchón, 3 hombres. Ya sabrás todo lo que cruza por tu cabeza, ¿no? Claro. Entonces yo en esa época, Pau, estaba muy metida en el cristianismo a raíz de estar buscando también respuestas y cómo encontrar mi paz y cómo sanar tantas cosas que tenía dentro de mí. Y recuerdo que cuando estaba ahí, ellos me empiezan a hacer un montón de preguntas acerca de mi papá y que si las cuentas y que si el dinero, no sé, cosas que ni recuerdo bien. Nunca se me va a olvidar que uno de ellos me dice, oye, güerita, ¿pero por qué estás tan tranquila? O sea, no sé si te has dado cuenta, pero esto es un secuestro. Entonces, cuando me pregunta esto, le digo, porque Dios está aquí. Yo lo vi, Pau. O sea, yo no soy ni la más de la religión, cero. O sea, no soy de ninguna religión, pero yo sabía que Él estaba ahí. Era una paz, como dicen, que sobrepasa todo entendimiento. Simplemente la sientes. Y sentías la presencia de esa energía. Yo lo vi en una esquina. Él estaba ahí. ¿Lo viste? Claro. Wow. O sea, yo podía sentir la energía y ver algo que simplemente viviéndolo lo puedes saber que es Él. Entonces le dije, porque aquí está Dios. Me acuerdo que se quedaron callados y han de haber dicho, está loca. Aquí nos trajimos. Pero seguro les transmití eso. Wow. Seguro se los transmití. Total, se van a robar toda la casa de mi amiga en ese momento. Y cuando regresan, yo me acuerdo que lo único que pensaba era, Padre, si me van a matar, que sea de un balazo. No más que no vaya a ser algo muy doloroso, ni, ¿sabes? Sí. Que no vayan a hacer cosas que me lastimen más allá. Y cuando ellos se van, te dejan sola en el lugar. Me dejan sola con un chavo, con uno de ellos. Alguien que te estaba cuidando. Y con él me la pasé predicándole cosas de Dios. Y me acuerdo porque le dije, no hagas esto. Tú te sientes bien haciendo esto, le decía. Yo predicándole, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí. Y me decía, no, yo de hecho quiero hacer esto y esto. Terminas haciendo un tipo de bond con el secuestrador. Con el secuestrador. Eso se sabe que existe. Tiene un nombre, no me acuerdo cuál es, pero existe un nombre. Entonces me dijo, tienes razón. Yo ya no quiero hacer esto, ni me siento bien de hacer esto. Yo voy a retomar lo que quiero hacer. Y ahí quedó la cosa. Cuando regresan los otros 2 chavos, dije, pues, aquí ya valí. Sí, o sea, ya me van a hacer algo. O me van a violar, o sea, era lógico. Porque me acuerdo que me decían, qué rico hueles. Qué miedo. Porque yo venía llegando de cenar. O sea, yo olía perfumito rico con una copita de vino. O sea, no puede haber nada más atractivo que eso. Claro. Para un hombre, y más unos hombres así. Entonces, simplemente llegan ellos y me dicen, vámonos. Y yo, ¿a dónde? ¿A dónde? O sea, es algo muy duro cuando estás tan privada de tu libertad. Y que tienes esta incertidumbre de no saber qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue? Me suben al carro y literal me dejan en la puerta de mi casa. Así. Se llevan mi carro, se llevan lo poquito que yo tenía en ese momento, pero me dejan en la puerta de mi casa. Sin haberte tocado. Sin haberme tocado. Qué fuerte, Lili. Sí, pero lo que vives en esas 4 o 5 horas que yo estuve, no lo quieres vivir. Porque la mente puede ser mucho más dura que la realidad. O sea, entonces era tanto lo que yo pensaba, todo lo que me podía suceder. Claro. Que dije,
¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Y cuando yo ya me entregan, y yo estaba en un manojo de nervios, de entender todo lo que había pasado, a los días, Pau, me llega ese momento oscuro que desearía que a todas las personas les sucediera, contrario a lo que se puede creer, en el que yo dije, ya no puedo caer más bajo. O sea, algo me está diciendo la vida con todas estas experiencias. Es como, siento que lo interpretaste como una alerta de la vida de que algo tenía que cambiar, ¿no? Exacto. Tuve esa catarsis, pero muy profunda, Pau, en el que dije, así está la cosa. O me muero, y por favor sí, porque yo estaba tan triste y en un estado interno tan mal. O yo renazco, pero esto ya no puede seguir así, porque esta no soy yo. Obviamente decidí la segunda, si no, no estaría aquí. Y sí fue un renacimiento, Pau, pero fue un renacimiento que tomó mucho tiempo y sigue tomando tiempo, porque el hecho de que yo esté aquí hablando no quiere decir que yo ya resolví todo. El que diga eso son mentiras. O sea, hay cosas que sigues cargando. Siento que esto es un punto también muy importante, Lili, porque muchas personas piensan que el proceso de sanación sucede de un día a otro o que puede ser en un corto plazo, y no es que no, hay gente que sí, digo, hay todo en esta vida, ya sabemos. Sí. Más, hay que comprender que los procesos son eso, y siempre lo repito, son procesos. Que venimos esta vida a seguir aprendiendo, que venimos esta vida a tener experiencias que a lo mejor no nos van a gustar, que a lo mejor no nos van a hacer más felices en ese momento, mas siempre tiene una razón de ser, ¿no? Totalmente. Hay una frase que me gusta mucho de Enric Corbera y dice, afortunados los que tienen esos momentos de dolor en sus vidas, y pobres los que no, porque uno realmente sabe quién es y sabes de qué estás hecho a raíz de esos momentos de dolor, de conflicto y de que no sabes qué hacer con tu vida. De otra manera, Pau, el humano no aprendemos por la buena. Mientras todo está bien y está parejito, no tienes necesidad de preguntarte cosas, no tienes necesidad de sacar tus habilidades, tus fortalezas, pero que no te pase algo malo o algo que para ti implique algo muy duro, porque ahí sale un nuevo tú que no sabes de dónde sale. Y a eso venimos, a descubrir esa grandeza que hay dentro de nosotros, que solo los conflictos te permiten sacarla. Por eso yo trabajo mucho con eso. Entonces, Pau, las conclusiones que yo quiero compartir aquí desde el fondo de mi corazón, para quien conecte con esto, es decirte que hoy la vida la estás viviendo con una percepción tuya, que puede ser verdad o no lo que pasó, pero que si no te está haciendo bien, cambies tu percepción. Dicen que un cambio de percepción es un milagro. Entonces yo te invito a que veas con nuevos ojos eso que hoy te está doliendo, que te está atormentando, que no te permite estar bien. Cambia tu percepción, porque tú te creas el cielo y el infierno. Totalmente. Y hay cosas que sí fueron verdad, que sucedieron. Yo sé que mi mamá no me quería en ese momento, pero luego cambió y sé que me ama con toda su alma y que su vida jamás sería la misma sin mí. Entonces yo viví mucho tiempo atrapada en esa percepción de falta de perdón y me hizo mucho daño innecesario. Claro. Cambia tu percepción. Si ahorita no te está jalando, cámbiala, porque cada cosa que viviste se va transformando. Y esa persona que te hizo daño ya no es la misma que hace un año, que hace 2. Sobre todo, perdona por ti, porque el único que se está tragando ese veneno eres tú. Segunda cosa es, toma responsabilidad de todo lo que hay en tu vida. Deja de ser víctima. Yo fui víctima por tantos años, Pau. Y sé que está bien trillado el decir no seas víctima. No seas víctima, pero llévalo a cabo, o sea, claro, que sea de verdad. Porque también mientras le sigas dando el control
a otra persona o a las situaciones, nada va a cambiar. Nada. El único que puede cambiar tu vida eres tú mismo. Agarra las riendas de tu vida y haz lo que te dé la gana hacer, pero sé feliz y deja de estar volteando afuera. Ay, Lili, estoy chinita, estoy casi creo que llorando aquí con todo lo que nos compartes. De verdad, sé y siento que abriste tu corazón para compartirlo aquí en Mindboss para todos nosotros. Te agradezco desde el alma todo lo que me compartes, nos compartes. Te agradezco que hayas confiado en mí y en Mindboss para compartir tu historia, porque sé que es la primera vez que te abres, que abres tu corazón para expresar todo esto que traías dentro. Y de verdad no sabes el impacto tan positivo que tienes en mí con todo lo que me compartiste. Y sé que a muchas personas que nos escuchen y escuchen este episodio les va a servir mucho. Así que te agradezco de todo corazón. Esa es la intención, al contrario. El agradecimiento es mutuo porque si tú te nutres, yo me nutro también. Todos somos uno. Es correcto. Mi Lili, ya nomás por último, si puedes compartirnos tus redes, algo que quieras compartir de proyectos que traigas en puerta, etcétera. Este es tu espacio. Claro, muchas gracias. Estoy en Instagram como Lili Salud Integral. Estoy igual en Facebook, estoy como Salud y Bienestar Integral. Tengo mi podcast que se llama Sanar para Vivir y mi canal de YouTube que es Lili Salud Integral, donde tengo invitados también en el espacio de Todos Somos Uno. Doy consultoría personalizada. Ahorita tengo un programa que se llama Cómo Ser Tu Mejor Versión, que es de grupo, y siempre estoy tratando de compartir cosas desde mi corazón y con la única intención de aportar algo muy valioso a tu vida. Y vaya que lo haces. Te agradezco nuevamente, Lili, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio. Los y las espero en otro episodio de Mindboss.